Buen día. Vamos a hacer un último ejercicio de correlación y después tendremos una sesión de MATLAB. Vamos a trabajar con MATLAB, donde nosotros haremos correlación utilizando una función que tiene MATLAB, una función que te permite determinar la correlación cruzada entre señales que se guardaron en forma numérica. Entonces aquí nosotros, como estamos empleando un método gráfico, tenemos que graficar las señales. Es una señal triangular que tiene operaciones. La vamos a bosquejar. Está expandida, está amplificada, pero además está atrasada. Si no tuviera el atraso, estaría en esta posición, muy similar a la que, de hecho igual a la que habíamos visto anteriormente. Expansión de 3, y con una amplificación de 3, pero tiene un atraso de 3, entonces la vamos a mover a la derecha. Más o menos. 0, 3, 6, y nuestra señal GDT, aquí van a utilizar otra notación. Esto debe ser 4 por el escalón unitario. Esta es nuestra notación. Entonces tenemos un escalón. Este es el escalón con amplitud 4, está en el origen, pero resulta que tenemos un reflejo. Entonces vamos a reflejar nuestro escalón. Entonces tendríamos esto. Va a ser 4 para tiempo negativo y 0 para tiempo positivo. Aquí el instante importante es el origen, porque es donde tenemos la discontinuidad. Entonces vamos a poner las dos señales juntas, pero a GDT le vamos a dar traslación. Le vamos a agregar un parámetro tau. Ponemos las dos señales juntas y vamos a determinar nuestro primer caso, lo que es sin traslape. No lo vamos a poner aquí a la derecha. Aquí tendríamos traslape. Entonces lo vamos a poner a la izquierda, para que el producto sea 0. Aquí tenemos menos tau. Es G con traslación. Entonces, este primer caso
que es el traslape, sucede cuando nuestra señal GDT se encuentra a la izquierda de 0. Ahí el producto va a ser 0. Entonces, a menos tau debe ser menor que 0. O sea, tau debe de ser mayor que 0. Aquí la correlación es 0. Bien, entonces movemos nuestra señal de tal manera que se presente traslape. En este caso, traslape parcial. Nuestra señal triangular está conformada por dos segmentos de línea recta, vamos a decir que este es F1, este es F2. El F1 y F2, pues sus ecuaciones son muy sencillas. Por ejemplo, la primera línea recta es T, es una línea recta que tiene pendiente 1, pasa por el origen. La segunda tiene pendiente -1, pero no pasa por el origen, tiene un atraso. Entonces vamos a hacer que se empiece a traslapar parcialmente. Tendríamos esta situación. Se traslapa parcialmente con el primer segmento de línea recta, de tal manera que al hacer el producto sobrevive esta región. Lo que tenemos entre estos valores. Aquí sería obviamente 0, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 6. ¿Para qué valores de tau tenemos esta condición de traslape parcial? Pues cuando menos tau, que es este punto, es el instante que define este extremo, la discontinuidad que se está moviendo. Cuando es mayor que 0, ¿sí? Pero no queremos que llegue hasta F2. Entonces vamos a pedir que sea menor que 3. Es muy fácil esto. Simplemente invertimos la desigualdad y aquí nos quedaría -3 y 0. Con un signo menos intercambiamos el orden de la desigualdad, cambiamos signo, obviamente. Bien, la correlación simplemente es una integral donde tengamos señal, donde sea diferente de 0. Obviamente aquí es 0, 0, para hacer el producto, entonces tenemos 0 menos tau, límite superior, y tenemos el producto de t, esto es F1, y vamos a multiplicar por g de t, en este caso tiene un valor de 4, vale 4, diferencial de t, y aquí simplemente es 2t cuadrada valuada de 0 menos tau. Tendríamos 2 tau cuadrado. Cuando evaluamos en 0 nos da 0. Bien, seguimos trasladando nuestra señal. Acuérdense que aquí tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo.
y dibujamos f de t. Es nuestra señal que no se mueve, la que está moviendo es G, y ahora ya alcanza el segundo segmento de línea recta. Está interactuando, se está traslapando con dos segmentos de línea recta, con F1 y F2. Esto sucede cuando menos tau ahora se encuentra a la derecha o es mayor que 3, pero no queremos que rebase el instante 6, porque ya se traslaparía en forma completa con F2, con la segundo segmento de línea recta. Entonces nada más queremos que se traslape parcialmente. Y aquí pediríamos que sea menor que 6. Entonces tau se encuentra entre menos 6 y menos 3. La integral de la correlación se tiene que plantear como una suma, porque tenemos que G de t está interactuando con dos segmentos de línea recta que son diferentes. Entonces, en la primera integral, que está entre 0 y 3, tenemos que nuestra línea recta es t. Esta integral ya la tenemos. La podríamos poner el resultado de la integral, que es 2t cuadrada. Simplemente cambian los límites de integración de 0 a 3. Y nuestra siguiente, vamos a poner un más, una integral de 3 a menos tau. Aquí vamos a tener a menos de menos 6 por 4. Aquí un signo menos. Diferencial de t. Aquí está un menos tau. Y ahora sí, evaluamos 9, 18. Menos 2 de menos 6 al cuadrado evaluada de 3 a menos tau. Tendríamos 18 menos 2 que multiplica a evaluación del límite superior. Entonces t va a ser menos tau menos 6. Entonces vamos a tener tau más 6 al cuadrado. Los dos son negativos, entonces factorizamos un signo menos y nos va a quedar así. Menos 3 menos 6 menos 3 al cuadrado, 9. Distribuimos el producto, menos 2. Tendríamos más 18 y 18, 36. Menos tau más 6 al cuadrado. ¿Sí? La ecuación de una parábola.
siguiente. Ya nuestra señal CDT cubre completamente, se traslapa completamente con FDT. Entonces vamos a dibujarlo. Nuestra señal GDT se puede encontrar más o menos por acá. Y lo que sobrevive al hacer la multiplicación es todo el triangulito. Podemos moverlo más a la derecha. E igual, lo que sigue sobreviviendo es el triangulito al hacer la multiplicación. No importa dónde esté menos tau, siempre y cuando sea mayor que 6, se va a tener un traslape completo con FDT. Si menos t es mayor que 6, o sea, tau es menor que menos 6, vamos a tener traslape completo. Entonces, aquí nuestra integral de la correlación pues es muy fácil. De hecho, a priori, sin plantear la integral, sin calcularla, ya podríamos saber cuál es el resultado. Mediante un cálculo muy sencillo de geometría, pues ya sabríamos cuánto sería el resultado de la integral. Si ustedes ya lo intuyeron, pues lo podríamos poner. Pero si no, pues es necesario calcularlo. La primera integral, y ya la calculamos, es 2t cuadrada valor de 0 a 3. Sabíamos que esto es 18 menos la segunda integral, ya la tenemos, pero nada más con límites diferentes. Tendríamos de 3 a 6. Esto es 18 menos 2 que multiplica a 0 al cuadrado menos 9, y esto simplemente es 36. Algo que se puede ver de las figuras, que se puede calcular fácilmente de las figuras. Juntamos los resultados, agrupamos, vale 36 cuando tau es menor que menos 6, vale 36. Profe, ahí me falta un 2, ahí en 36 menos tau más 6. Perdón, ¿está bien o me equivoqué? No es que creo que falta un 2 porque arriba cuando hicimos la repartición Ah, del sí, 2, 2. Ah, sí, aquí el 2. Ese de 2 te refieres, ¿no? ándele. Sí, gracias. Sí, lo voy a dejar así, fíjate. Y ahorita vamos a checar algo. Algo que quería verificar con ustedes. Nosotros vamos a pedir continuidad en la imagen. Vamos a ver si se cumple. Entonces tau se encuentra entre menos 6 menos 3. 2 tau cuadrada aquí
tau se encuentra entre -3 y 0. Y obviamente vale 0 cuando no hay traslape, o sea, cuando tau es positiva. Bien, vamos a ver la continuidad. Aquí obviamente esto es 36, es constante. ¿Qué pasa en el siguiente intervalo? En el extremo de la izquierda, cuando tau es igual a -6, aquí tendríamos aquí es cuadrado, que esto vale 0, perdón, 36. Este es 0 con el 36, pues tenemos 36. Bien, aquí hay continuidad. En el intervalo anterior es 36, comenzamos en este intervalo con 36, vamos a ver cuando evaluamos en tau igual a -3, aquí tendríamos 9, 36 menos 9, 27. Va. ¿Qué pasa en el siguiente intervalo? Aquí, cuando tau es igual a -3, tenemos 18. Cuando tau es igual a 0, tenemos 0. En el siguiente intervalo, pues es 0. Hay continuidad aquí, en esos extremos del intervalo. En el siguiente intervalo terminamos con 27 y aquí iniciamos con 18. Aquí hay algo erróneo. Sí, y lo que está mal, pues fue cuando aquí copio, necesitamos un 2, ¿sí? Que ya habían notado ese error. Entonces vamos a ver, como hay un error, lo corregimos y aquí agregamos un 2. Ahora sí, cuando nosotros evaluamos en -3, tendríamos 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Entonces 36 menos 18, pues tenemos 18. En el intervalo siguiente iniciamos con menos tau igual a -3, entonces tendríamos aquí 18 y aquí 0. Y ahora sí hay continuidad. Entonces, sí nos sirve de alguna manera verificar la continuidad para ver si no hay un error. ¿Sí? Bien, gracias porque están atentos y graficamos. Sí, digamos los valores en la imagen que son importantes es 36 y 18. Vamos a poner que esto es 18 y aquí tenemos 36. Tau es nuestra variable independiente. Lo vamos a poner -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Cuando tau es menor que -6, vale 36. Cuando tau se encuentra entre -6 y -3, tenemos una parábola que es muy fácil de dibujar. Nosotros tenemos, comencemos por la representación sencilla, tenemos tau cuadrada. Pero aquí observamos que está adelantada. Ya su punto mínimo no va a estar en el origen, sino va a estar aquí en 6. Está adelantada 6 unidades. Más o menos por aquí lo dibujamos. Por acá.
pero está invertida. Entonces tenemos que invertirla, más o menos así. Y además le damos un nivel. Vamos a el punto máximo, en este caso es 0. Le vamos a sumar 36. Entonces de 0 va a subir a 36. Y más o menos tendríamos esto. ¿Sí? Y nada más nos va a interesar no toda la parábola, sino solamente aquello que se encuentra entre -6 y -3. Borro todo todas las transformaciones que hicimos y nada más bosquejo la última porción. Entonces aquí baja, esto no nos va a interesar, lo pongo punteada, esta punteada, pero solamente me voy a quedar con lo que tengo entre -6 y -3, o sea, esta porción. Lo demás ya no me interesa. Bien, en el siguiente intervalo tenemos una parábola que está en el origen y abre hacia arriba. Solamente me interesa lo que está entre -3 y 0. Aquí tenemos 0, abre hacia arriba y tenemos aquí un 2 que la amplifica. Entonces vamos a dibujar, más o menos así sería su gráfica, y abre hacia arriba. Pero no me interesa más que lo que tengamos en este intervalo. Lo demás ya no interesa. Y obviamente vale 0 para cuando tau sea mayor que 0. Podríamos quitar de la gráfica estas porciones que no son parte de la correlación, pero las vamos a dejar para que ustedes tomen conciencia que pues sí existen, pero no son parte de nuestra correlación, solamente nos interesa lo que está definido en los intervalos indicados. Aquí no cerramos los intervalos. Hay continuidad, no importa ustedes dónde los cierren, ¿sí? No hay problema. Aquí podríamos cerrar este o lo podríamos cerrar aquí. Cualquier lado pues está correcto por la continuidad. Entonces aquí lo cerramos aquí, cerramos acá. ¿Sí? Y esta es nuestra correlación, que es relativamente sencilla, ¿no? Bien. Vamos a trabajar entonces con MATLAB. La función que vamos a utilizar, y eso lo debe tener su MATLAB si es que está completo, es la función xcore. Ahorita lo escribo, permítanme. Es una función que aproxima el cálculo de la integral. Ahorita aclaramos algo de la integral, ¿no? Es algo que ustedes ya han visto en cálculo, cómo se hace la integral en forma aproximada. MATLAB lo hace también en forma aproximada. Nuestra operación fundamental para el cálculo de la correlación es una integral.
MATLAB hace esa integral en forma aproximada. Nosotros en cálculo manejamos, ahorita vamos a poner X, no importa la letra, podríamos tener T, pero como es muy común para ustedes tener X, vamos a poner X y tenemos f de X. Y nos interesa determinar el área que se define bajo nuestra función f de X. Vamos a poner el área que está entre el valor 0 y aquí vamos a poner un valor de 1, 2, perdón, 2, 3, 4, aquí está el 5 y este valor 6. El área pues se hace mediante un proceso, el cálculo del área se hace mediante un proceso de límite. Se va calculando en forma aproximada y la aproximación se va mejorando. Vamos a hacer mejoras en nuestra aproximación. Una primera aproximación en el cálculo es decir que tenemos una partición, una división de nuestra región que nos interesa en rectángulos. Vamos a dividir esta región que nos interesa en rectángulos. Aquí van a ser rectángulos muy grandes. ¿Sí? Un rectángulo que tenga una base de una unidad. Aquí por sencillez. Esta base va a decir que es del X. ¿Sí? Y va a tener una altura variable. Va a depender en qué valor de X estemos. Comenzamos en 0 y vamos a definir un rectángulo hacia adelante con una altura en este caso de F valorada en 0. Después tomamos este otro valor de X igual a 1 y dibujamos otro rectángulo. ¿Con qué altura? F evaluada en 1. Y así vamos a tener diferentes rectángulos donde lo que va variando es la altura. Y nosotros vemos que si sumamos las áreas de todos los rectángulos, vamos a tener un valor aproximado del área que tenemos bajo f de x, pero va a ser aproximado, porque hay ciertas regiones que no se tomaron en cuenta en el cálculo. Esta se dice que es una aproximación rectangular. Hay otro tipo de aproximaciones que las mencionaremos posteriormente. Esta es de las más fáciles. Entonces, el área es aproximadamente igual a la sumatoria, ¿sí?, de áreas de los rectángulos. Aquí lo voy a poner. Área total es suma de áreas individuales. Estas áreas pues son muy sencillas de calcular.
Aquí lo que lo hace fácil es que tienen la misma base. Entonces tenemos la altura del primer rectángulo es F0 por delta X. La siguiente es F1 por delta X. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Nos conviene factorizar delta X. Entonces tendríamos una sumatoria de valores. Aquí lo estoy poniendo en forma explícita. Aquí tendríamos aquí. Lo ponemos con una representación sumatoria, ¿sí?, de F. ¿Con qué argumento? Vamos a ver. X, pero para una X igual a 0, igual a 1, aquí vamos a ir variando los valores de nuestra X. Esos valores los vamos a indexar con este parámetro Y, va a ser nuestro índice desde Y igual a 0, en este caso sería hasta 5. En general, pues puede ser hasta un número n, dependiendo del número de rectangulitos que tengamos. Y aquí tendríamos delta X. Entonces, aquí tenemos el área en forma aproximada. Nuestra aproximación va siendo mejor si delta X se hace pequeña, se va haciendo más pequeña, de tal manera que estos errorcitos que tenemos se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces, nosotros aquí lo que tendríamos que hacer es que delta X se haga más pequeña, o sea, se tienda a 0. Cuando tenemos eso, por notación, la sumatoria discreta de valores puntuales discretos se va a representar esta sumatoria como una sumatoria continua. Utilizamos ese símbolo, tenemos f de x, y aquí la delta x es el incremento, que es la base que tenemos para nuestra función, para los rectangulitos que utilizamos para aproximarnos el área de la función. Ahora vamos a tener diferencial, ¿sí?, un cambio de notación. MATLAB podría hacer este cálculo, pero implicaría que la discretización, la partición que hacemos de nuestra variable independiente, o sea, delta x, pues sea muy pequeña, pero implicaría tener un número infinito de valores, cosa que no lo podemos hacer porque necesitaríamos una memoria infinita. Entonces, lo que se hace, pues, es manejar valores de delta x muy pequeños. Para implementar una integral en un ambiente numérico como es MATLAB, requerimos no que nuestra discretización tienda a cero, sino que sea muy pequeña. Y entonces es, lo que obtendríamos sería una muy buena aproximación, no sería el valor exacto, ¿sí? Entonces lo que tendríamos sería una buena aproximación, ¿sí? Entonces la integral como tal no se puede implementar en forma numérica en el ambiente de MATLAB porque implicaría una memoria infinita. Lo que vamos a tener es una muy buena aproximación manejando discretizaciones suficientemente pequeñas. Y es lo que nosotros hacemos cuando manejamos señales. Utilizamos una discretización es generalmente pequeña, dependiendo del tipo de señal.
Por ejemplo, manejamos de 1 milisegundo. Bien. Vamos a hacer correlación entonces en forma numérica, utilizando esta función que tiene MATLAB. Ahorita trabajamos en el ambiente de MATLAB, nada más hay que ver algunos detalles, ya algunos lo están revisando. Podemos poner help, o si queremos una ayuda, si es nuestra primera vez que vamos a manejar esta función, vamos a poner doc xcore y vamos a calcular la correlación en forma numérica y la vamos a comparar con nuestra correlación teórica o analítica que nosotros calculamos. O sea, para eso vamos a manejar un ejemplo sencillo. Vamos a manejar las señales que tenemos aquí en el ejemplo 1. Tenemos ya un resultado analítico, que es este. Tenemos la gráfica y vamos a comparar este resultado analítico, esta gráfica analítica, con lo que nos dé MATLAB. Y es lo que vamos a hacer. En MATLAB vamos a comparar lo que nosotros hagamos analíticamente con lo numérico. Vamos a generar una plantilla, una base de un programa que vamos a utilizar para comparar nuestros resultados analíticos con lo que da MATLAB. Si nuestra plantilla, si nuestra base de nuestro programa está correcto, vamos a suponer que MATLAB siempre va a estar bien. Y lo que nosotros vamos a requerir es que lo analítico que hagamos sea lo correcto, o sea, sea igual con MATLAB. Y entonces ya diríamos que está bien nuestra correlación. Vamos a manejar dos enfoques. Aquí tenemos dos enfoques, digamos, el analítico y aquí un resultado analítico, y aquí tenemos la gráfica. Pero me interesa que también se maneje en forma numérica, porque las señales reales, las que manejamos en un experimento, en una medición de un proceso, lo que ustedes quieran, pues no vienen en forma analítica. Las señales vienen en forma numérica. Entonces sí hay que saber cómo manipular las señales en forma numérica. Para esto, pues, vamos poquito a poquito aprendiendo cómo lo haría MATLAB. Y así lo harían muchos programas, ¿no? Muy similar. Sí, nada más hay que tomar en cuenta la sintaxis. Entonces, cuando ustedes, quien quiere entrar, y es muy tarde, no lo vamos a dejar entrar. No, ya entro. Bien. Cuando nosotros, voy a dejar de compartir un 30 segundos, un minuto. Cuando nosotros ponemos la ayuda en MATLAB, nos da una descripción de nuestra función y nos da algunos ejemplos. Entonces vamos a ver la ayuda. Nos da la descripción, la sintaxis que podríamos utilizar y algunos ejemplos cuando utilizamos. Profe, creo que dejó de compartir pantalla. Oye, una pregunta. Isaac. ¿Y ya lo viste en MATLAB? ¿Qué nos dice Xcore? No, profe. Hay
¿Hay alguna razón? ¿Perdón? ¿Hay alguna razón por la cual no? Es que estuve un poco bloqueado del cerebro, más que nada. No, eso no es razón, es cierto, eso es un pretexto. No, fíjense, ojalá lo puedan hacer en MATLAB. Fíjate, Isaac. Por ejemplo, aquí, cuando ponemos doc, eh, da una descripción. Nada más que aquí puse una parte de lo que nos dice esta función. Tenemos esta descripción y una, dos, tres, cuatro, cinco sintaxis. Vamos a relacionar lo que nosotros tenemos con lo que tiene MATLAB. Dice que esta primera sintaxis nos calcula y regresa la correlación cruzada de dos secuencias de tiempo discretas. Aquí está hablando señales de tiempo discreto. No lo maneja en tiempo continuo, que quede claro. Tenemos una señal de tiempo discreto X y que están guardadas en vectores o arreglos. Lo que sea. Un vector Y y un vector X. Y aquí esta señal se traslada, que utiliza esta palabra también equivalente al lag. Entonces tenemos esta operación va a depender de una traslada. En nuestro entorno de MATLAB, nosotros acuérdense que tenemos que discretizar el tiempo. Decimos, tenemos una discretización de algo y aquí generamos un vector de tiempo y que queda guardado obviamente en una red, en un vector. Y a partir de t generamos una señal ft y generamos gdt. Muy fácilmente. Vamos a recordarlo como se ve. Y queda guardado también en un vector. Ahora, relacionando, ¿quién será X? ¿Quién será Y? Isaac. A ver, ayúdame. ¿Quién será X? ¿Quién será Y? X, pongo que es... Canajo. F de... A ver, pero... Perdón, profe, es que no escucho muy bien. Vamos a utilizar la función de MATLAB Xcos. Pero aquí nos dice que tengamos que poner X y que tengamos que poner Y. Ajá. ¿Qué nos hace correlacionar estas dos señales discretas, X y Y? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos dicen. Ajá. Pero como nosotros lo hemos programado, generalmente no utilizamos X. Porque X la utilizamos para otra cosa, para representar una variable independiente. ¿Sí? Pero entonces, para nosotros, en nuestro programa, ¿quién será X? ¿Quién será Y? Bueno, va a ser algo que tengamos pendiente, ¿vale? Sí, X sería la... sí, sí. bueno, la diferencial de t y nuestra y sería la función. No. Bueno, va. Vamos a plantear nuestro programa. Bien, me imagino que ya todos tienen, o la mayoría ya tiene MATLAB. Vamos a... tenemos 10 minutos. Voy a dejar de compartir y vamos a trabajar en MATLAB. Ahorita veremos el ambiente de MATLAB. No hay, yo creo que alguna razón válida para decir que no pueden trabajar MATLAB, ¿no? Ya cualquiera puede hacerlo. Ustedes son
alumnos del Politécnico, entonces tienen acceso vía remota a MATLAB o lo instalan en su computadora, lo trabajan vía remota, ¿no? Entonces nada más hay que pues, crear su cuenta. Vamos a pedir que a ver, permítanme cancelar la pestaña. Vamos a trabajar un rato vía remota. Sí, tenemos no hay problema. Tenemos ya nuestra cuenta por ahí. Y entramos en MATLAB. Como estoy trabajando en una tableta, pues trabajar MATLAB aquí en esa tableta pues es muy complicado, ¿no? Por los recursos que requiere. Entonces vamos a suponer que es posible hacerlo en vía remota, tal como lo tienen aquí. Generalmente entra con esta ventana. Okay, me da número de licencia y bueno, otra información. Tenemos del lado izquierdo un espacio en la nube, MATLAB Drive, donde nosotros vamos a tener programas que vamos a ejecutar. No podemos ejecutar programas desde que tengamos en nuestra computadora, los vamos a tener que subir a la nube. Quién sabe qué harán con esa información MATLAB, pero bueno, entonces no es nada raro, nada extraordinario lo que nosotros podemos hacer. Entonces no hay problema que ellos tengan esa información y tenemos la opción de MATLAB Online. Bueno, ya tenía la sesión abierta, entró de forma automática. Entonces aquí simplemente la abrimos. Ya debería de estar aquí. Bueno, sí, vamos a hacer que se desconecte y que inicie esta otra. Bueno, y aquí ya tenemos nuestro ambiente, nuestro ID. Si lo están viendo, sí. No, voy a cerrar esto. Y voy a compartir la que abrí. Voy compartiendo una pestaña que ya se cerró. Sí, tenemos ahora esto. ¿Sí? Entonces, con razón no me dejaba. Me tenía que abrir otra porque la tenía compartida con Google Meet. Bien, entonces ya me lo abrí en otra pestaña que aquí ya la tengo y que ustedes ya la visualizan. Vamos a trabajar en esta carpeta. Finance Epic. Vamos a hacer un programa donde primero vamos a mostrar nuestras señales, las señales del ejemplo 1, vamos a generarlas.
¿sí? Entonces, aquí, acuérdense que vamos a iniciar nuestro programa con 3 instrucciones básicas. En las nuevas versiones, ClearAll dice que pues se puede utilizar otra opción. Versiones de hace 5 años, pues no había tanto problema, pero hay otras opciones para no poner ClearAll, porque dice que no es una forma eficiente. Lo manda un mensaje tipo warning. No hay un error, pero pues es pues una mala programación, ¿sí? Hay un error de programación, se va a ejecutar sin problema. Entonces, la opción que tenemos en estas nuevas versiones sería clearVars, que es lo que nos dice, borra todas las variables, ¿sí? Que es equivalente a lo que nosotros queríamos, clear. Una discretización del tiempo, pues lo suficientemente pequeña, ¿no? En este caso, 1 milisegundo. Notación científica, generando nuestro tiempo con discretización de t, y vamos a suponer que está entre -1 y 0. -1 y 10. Ya tenemos entonces nuestro tiempo y esta información va a quedar guardada en un vector. Vamos a salvarlo. Sí, me imagino que ustedes ya lo están haciendo. Antes del 10.03. Y lo ejecutamos. Y en la ventana de Workspace aparecen nuestras variables. Tenemos la discretización y un vector de una array donde se guardan o se miden valores. Bien, de tipo DOF. Vamos a generar FDT, pero FDT es una señal según nuestro ejemplo. Isaac, ¿quién es? ¿Perdón, profe? Según nuestro ejemplo que vamos a programar, ¿quién es FDT? Nuestro ejemplo que vamos a programar. Un momento. Ya quedamos de acuerdo cuál vamos a manejar, ¿no? ¿Los mencioné recientemente? Espere, déjenlo encuentro. Sí, pero esperamos. No, es que no es. A ver. Era como una curva, ¿no? Que tenía una línea recta. O sea, que tocaba con una línea recta. No. Lo mencioné. ¿Alguien nos puede ayudar? La función que acabamos de hacer, ¿no? No. ¿Cuál en específico? La triangular, la de... Ajá. Lo mencioné, ¿no? Les dije, vamos a manejar ese ejemplo, lo vamos a programar. La del ejemplo 1. Tenemos el ejemplo 1. Sí, era esa la que le decía, profe. ¿Cuál es? Sí. A ver, dime otra vez, ¿cuál es? Perdón. Bueno, yo lo veía así. No, pero es como una parábola, ¿verdad? Sí, es cierto, eran 2 fragmentos de parábola.
son las señales que tenemos aquí en el ejemplo 1, ¿no? Estas son las que vamos a manejar. F de t es resultado de multiplicar una triangular y un pulso. Y G de t, pues es un pulso con ciertas operaciones. ¿Sí, Isaac? Entonces, Sí, profe. esas son Al final eran como dos fragmentos de parábola que estaban unidas con una línea recta, si no me equivoco. Sí, pero ahorita vamos a capturar F de t. Ahorita vamos a capturar F de t y G de t, que es lo que estábamos escribiendo en nuestro código. Entonces, ustedes deben de tener la señal triangular programada. Vamos a presentar. Entonces, ¿quién es la triangular? Pues tenemos varias formas de construir una función triangular. Sin ningún problema, ustedes lo pueden hacer. Es una función MATLAB. Vamos a ver, y aquí se lo estoy mostrando. Podemos utilizar el valor absoluto para generar. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Es una forma implícita de generar la señal triangular con el valor absoluto. Podríamos escribir nuestras ecuaciones de línea recta. Sin ningún problema, lo podríamos hacer. Pues vamos a tomarnos 2 minutos para hacerlo. Ya tenemos aquí la triangular. Sí, chicos. ¿Y qué hacemos? La vamos a mandar a llamar para ver que esté bien programada. Bien. Entonces, ya la tienen y la programan ustedes. Vamos a decir que G de t es la triangular única. Pues, MATLAB tiene funciones que nos permitirían calcular la triangular, pero nosotros creamos la nuestra y vamos a copiarla. Primera variable pues es el tiempo y después F de t. Vamos a modificar algunas de sus características. Vamos a poner el ancho de línea de 2 y vamos a poner etiquetas. En el eje horizontal, vamos a poner el punto y le vamos a poner una red. Y también necesitamos escalar. Como la triangular se encuentra entre menos 1 y 1, tenemos que estar menos 2 porque vamos a delimitar nuestro eje horizontal entre menos 1.5. Y deben de tener la triangular. Como dije, porque no estoy ejecutando. Lo vamos a cerrar. Aquí lo vamos a guardar la carpeta de assignments UPICA. Lo guardamos
aquí evidencio que ese ejemplo es 10.03. Por aquí ejecutamos. Y aquí tenemos nuestra señal triangular. ¿Sí? Pero ustedes deben tener programada la señal triangular. Esta es una manera. Isaac, otra manera de programarla es escribiendo las ecuaciones de los segmentos de línea recta. Vamos a suponer que lo queremos de esa manera. ¿Qué tendríamos que hacer? Si quisiéramos programar los segmentos de línea recta, ¿qué escribiría? Dime la ecuación del primer segmento de línea recta, Isaac. ¿El primer segmento de línea? Sí, sí. Ok. Ok, he de suponer que es cuando no hay traslape, ¿verdad? No, estamos hablando de la triangular, ¿eh? Ahorita de la triangular. Voy a cambiar la forma de generar la señal triangular. No quiero esto. Ya la comenté. Hay otras maneras. A ver si queda claro cómo sería. ¿Alguna ayuda, chicos? Chicas. Sería la de T-1, ¿no, profe? Sí, T más 1. Porque está delante. T más 1. ¿Qué necesitamos? No queremos toda la línea recta. Bueno, vamos a poner, tenemos la primera línea recta. La segunda línea recta, ¿cuál sería? La que me están diciendo. Menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sería esta. Pero yo estaría cometiendo un error. Si lo escribo de esta manera y lo mando a ejecutar, así que cuál es mi resultado. Sería un valor constante igual a 2. Hay un error en la programación. Error. Eso está mal, obviamente. Aquí pusimos las líneas rectas. Pero no queremos las líneas rectas completas. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Que la primera ecuación de la línea recta, ¿por qué no multiplico? Por el intervalo en el que va el tiempo, ¿no? Por la resta de 2 escalones para que definamos el intervalo. ¿Qué será? Entonces, tenemos un escalón que está adelantado en una unidad y el otro segundo que está en el origen. Y así tendremos. Hay que observarlo. Y ejecutamos y vemos. Y apenas tenemos el primer segmento. Ahora sí, ¿qué falta agregar? La ecuación de la segunda línea recta. ¿Pero qué faltaría aquí? ¿Falta algo? Pues, si lo dejo tal cual, pues obviamente estoy cometiendo un error. No me va a dar rectangular. Me va a dar algo muy raro. No corresponde a la triangular. ¿Qué falta aquí? Isaac, ayúdame. Isaac, por favor. Aquí estoy, profe. A ver,
¿Qué falta aquí en nuestro programa? Ok. Esto no me da la señal triangular. Ajá. Sí, a ver. Si nosotros aquí tenemos esta ecuación que nos daba nada más la primera línea recta, el primer segmento de línea recta, lo que tenemos a la izquierda. Nos falta la segunda línea recta, lo que tenemos a la derecha. Entonces se lo vamos a agregar. Si yo pongo la ecuación de la línea recta, me da incorrecto. ¿Qué necesito? Isaac. Sería igual multiplicarla por el escalón, ¿no? Un escalón, ese escalón, ¿qué características tiene? Que está atrasado una unidad. Una unidad. Entonces lo voy a trazar, aquí lo multiplico. Un escalón que está atrasado una unidad. ¿Así? Bien. Yo estoy siguiendo tu función. Y entonces nos vamos y ejecutamos. No, nos da mal. No. Era desde cero, perdón. Sí. Desde cero, aquí. Cero. Lo ejecutamos. Vamos a ver qué nos daría como resultado cuando nosotros agregamos lo que tú me estás diciendo. Voy a, por el momento, eliminar esta porción, el primer segmento de línea recta. Vamos a trabajar el segundo. El primero, ahorita lo quitamos y vamos a ver qué es lo que me da. A ver si me da el segundo segmento de línea recta. Y me da esto. ¿Falta algo más? No, esto está incompleto. Y obviamente si le agregamos lo que ya tenemos previamente, ¿qué pasó, Isaac? Hay fallas. Esto no es la triangular. Nos sobra parte de la segunda línea recta. No queremos que esté lo que está adelante del tiempo igual a 1. Queremos eliminarlo. Y lo que tendremos que haber hecho es multiplicarlo por un pulso que está entre 0 y 1. ¿Cómo generamos ese pulso? Prestando dos escalones, así como lo hicimos hace rato. Un escalón que comienza en el origen, ese es el unitario, y otro que está atrasado. Entonces, cuando hacemos eso, ya delimitamos nuestras líneas rectas. Y ahora sí ya tenemos la triangular. Tenemos varias formas de generar la señal triangular. Esta es una manera, o la otra que habíamos visto. Dando valor a público. Obviamente la más simple, que es un poquito confuso, pues sería la primera. Cualquiera que ustedes utilicen está bien, siempre y cuando pues, tenga lógica. Aquí tenemos la triangular. Y ahora sí. FDT, díctame por favor, ¿quién será FDT? Exacto. Sí, profe. FDT en el ejemplo 1 da 2 multiplicando a la triangular. Está atrasada 2 unidades y se expande igual 2. Y lo vamos a dibujar para ver que esté bien. ¿Y qué necesitamos más? ¿Multiplicarlo por quién? Por un pulso que está trazado 1 unidad y que está igual expandido 2 unidades. Aquí me equivoqué. Voy a aquí debo cerrar. Abro, cierro. Está. De hecho, primero se expande 2 y se atrasa 1. Eso sería lo correcto.
y ejecutamos. Y no lo visualizamos bien porque aquí los límites no son los correctos. Vamos a poner acá atrás. Y esa es nuestra señal FDT. FDT. Sí es conveniente que cuando ustedes programen sus señales vean la gráfica que les genera. Debe de estar de acuerdo a lo que ustedes tienen como información. Si dicen es que nos da un segmento de línea recta entre 0 y 2 con un valor máximo de 2, pues es lo que debe de aparecer en la gráfica y es lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos esto. Y ejecutamos. Ya tenemos. Podemos mejorar la presentación. Los títulos que aparecen están en un formato tipo texto. Podríamos ponerlo de una mejor presentación utilizando comandos de lápiz. Vamos a ponerlo en un ambiente matemático, pero a veces nos va a dar errores. No lo va a reconocer. Necesitamos especificarle que son comandos de látex, entonces que lo interprete en forma adecuada. Y vamos con un interprete tipo látex. Aquí lo tenemos. Igual, tal vez lo que tenemos en el eje horizontal no tiene buen aspecto. Vamos a ponerlo en un ambiente matemático, utilizando comandos de látex. Y entonces le tenemos que especificar que son comandos de látex. Son de los sencillitos, ¿no? Ejecutamos y ya mejoró la presentación. Aquí es FDT y necesitamos nosotros GDT. GDT pues es muy sencilla. Isaac, ¿tienes GDT? Un pulso, ¿no? ¿Qué características? Un pulso, sí, profe, que es atrasado media unidad. Media unidad. Bueno, pues muy sencillita y lo vamos a graficar. Vamos a poner nuestras dos señales en una misma ventana, para lo cual vamos a dividir en nuestra ventana gráfica en dos columnas, dos renglones. En la primera región graficamos FDT, en la segunda vamos a graficar GDT. Entonces simplemente copiamos, hacemos unos pequeños cambios y tenemos GDT y vemos, ejecutamos. Tal vez ya no se visualice ya en forma correcta porque las gráficas se hicieron pequeñas, pero yo creo que hay la suficiente claridad. Entonces simplemente hacemos unos escalamientos para visualizar mejor nuestras señales. Ya tenemos FDT, GDT. Y ahora sí, ya tenemos las dos señales guardadas en vectores y queremos utilizar XCOR. ¿Sí? Vamos a utilizar la primera sintaxis y vamos a ver si es correcto. ¿Qué nos dice la primera sintaxis? Isaac, ya lo habíamos visto. ¿Se refiere a la de sin traslape? No, lo que dice MATLAB. Fíjate, tenemos el XCOR, ¿qué nos dice? Estima, porque no lo calcula en forma exacta. Dice, hace un estimado, una aproximación de la función de correlación cruzada. Entonces tenemos que C es donde vamos a guardar
el resultado de la correlación entre A y B. Bueno, en la otra ayuda era X y Y, no importa las letras. Aquí tenemos A y B, donde A y B son vectores. Pero nosotros aquí no tenemos A y B. ¿A quién pondríamos? A las funciones. A nuestras funciones, exactamente. Pues lo que vamos a poner. Aquí vamos a poner export y vamos a poner nuestras funciones. Ahorita pues, lo vamos a poner tal cual. ft GDT. Y este resultado lo vamos a guardar en un vector. Nos dicen que C, pero nosotros lo vamos a guardar en un vector que se llama RFG, la correlación de F con G. Y vamos a plotear. Yo estoy cometiendo aquí errores, pero como somos nuevos, vamos a poner esto. Plotear. Y vamos a ver lo que nos dice MATLAB. Yo tengo una duda antes de continuar un poco. ¿Cree que pueda mostrar rápido el script del pulso? Es que ese no me acuerdo que lo habíamos puesto. Nada más habíamos puesto el del escalón. Bueno, ¿Cómo generarías el pulso? ¿Cómo escribirías una función pulso unitario? ¿Cómo, Isaac? ¿Alguien que nos ayude? Con una resta de escalones. Bien, muy bien, con una resta de escalones y es lo que vamos a poner aquí. Dice función que genera la señal pulso. Vamos a ponerla aquí. Pulso unitario. ¿Cómo se utiliza? Simplemente es nuestra sintaxis. Así la vamos a mandar a llamar. Aquí le ponemos salida o resultado, lo que ustedes quieran. Resultado de la función. Entonces simplemente escribimos pulso con un argumento, ¿sí? Donde t es un vector del tiempo discretizado. Y lo salvamos. Isaac, ¿qué crees que aparezca si yo pongo help pulso? a ver, un momento. Según yo, va a aparecer lo del comentario. Exactamente. Los comentarios. Sí. Y es la ayuda que nosotros le vamos a dar a alguien que quiera utilizarla. Función que genera la señal pulso unitario. Esta es la sintaxis. Si quieren, aquí le agregamos sintaxis. Nada más para que lo tengamos más completa, ¿no? Lo guardamos. Y ya cualquiera que la quiera utilizar o que pasen los años y que ustedes no sepan qué programaron, pues la ayuda les tiene la suficiente información para que quede claro lo que hace ese curso. Bien, ¿ya, Isaac? Ya. Hasta le saqué captura de pantalla por si las dudas. Bueno, va. Fíjense que cuando nosotros ejecutamos aquí nuestra script, marca un error aquí en plot, y es que está mal. Aquí está mal plot. Conceptualmente hay un error en nuestro programa. No podemos graficar la correlación No te respecto al tiempo. pinches, voy a decir cuál es el error porque estoy escribiendo. ¿Eh? Ay, perdón. No. Estoy hablando con mi computadora, perdón, profe. Sale, Isaac, yo no te vuelvo a preguntar porque... No, profe, no era se lo juro, era mi computadora, en verdad. Porque me estaba detectando un error pero...
Perdón, profe. ¿Le creemos? A ver, vamos a pedir ayuda. Alma, ¿le creemos o no le creemos? No, Alma está igual. Ah, sí, profe. Lo vamos a creer. Oye, Alma, ¿dónde crees que está el error ahí? Es conceptual. Esa instrucción está mal empleada. No está bien. ¿Sí graficamos la correlación con respecto al tiempo? Alma. Con respecto al tiempo. Pues yo digo que no, porque sí nos marca error. No, con respecto a quién lo graficamos. En nuestros ejercicios, Isaac, a ver, revísalo por favor en las notas. Con respecto de quién depende. Sí, profe, no sé qué. En verdad, perdón, estoy muy apenado. Era de Tao, ¿no? Tao, muy bien, gracias. Sí, no, Isaac, te entiendo. La verdad no escuché qué dijiste, pero se escuchó muy feo. Pero no, sí, en verdad, perdón, profe, en verdad, no era para usted. Es que sí me estaba detectando muchos errores de esta cosa y fácil. Bueno, va, pero espero que más o menos estés siguiendo lo que estamos haciendo. Sí, profe, sí. Con respecto de Tao, aquí necesitamos Tao, pero no. ¿Dónde aparece? Aparentemente aquí no lo tenemos. Necesitamos la forma de generar Tao. Entonces nosotros podemos de alguna manera tener Tao. Pero ¿qué nos dice MATLAB? ¿Nos dará Tao, MATLAB, de alguna manera? La primera sintaxis no nos sirvió, porque necesitamos Tao. ¿Habrá alguna forma de obtener Tao? Chicos, una vez que encontremos Tao, ya concluimos nuestra reunión y mañana continuamos. ¿Estará Tao por ahí? Como tal, no va a aparecer, no va a decir aquí está Tao, pero está implícito. ¿Dónde estará Tao? Ahí. ¿Quién será Tao? ¿O no lo podemos hacer? Alma, ayúdanos. Ahí estoy pensando, profe. La otra vez nos dejaste hablando solos. ¿Te fuiste? Ay, es que estaban haciendo un poco de ruido en el salón. Y porque tenían otras clases ahí. Estaban todos reunidos. Ya. Sí se complica, pero bueno. Está bien. Oye, el día de hoy estás en el hospital, ¿no? No, hoy no. ¿Qué día vas al hospital? ¿Jueves? Sí, ¿qué otro día? Martes y miércoles. Martes y miércoles. Sí, cierto, era martes, ¿verdad? Sí, gracias. Sí. Bien. ¿Alguien nos puede decir dónde está Tao? ¿O lo vamos a dejar hasta aquí? Lo reflexionan, porque ya nos pasamos 2 minutos. ¿Sí? Y continuamos mañana con este pequeño programa. Yo podría escribirles el programa así, lo capturo y lo ejecutamos sin ningún problema. Pero sí me gustaría que ustedes más o menos adquieran una habilidad para analizar la información que les da MATLAB y que concuerde con lo que ustedes quieren. O sea, saber analizar la información que nos da MATLAB para poder hacer nuestros programas, ¿no? Y eso nos va a ayudar a depurar y encontrar algunas fallas que por ahí aparezcan, ¿sí, Isaac? Antes de enojarnos con la computadora. No, en verdad, perdón, profe, no, es que ya también estuve tratando de hacer la tarea que dejó y también la pasada, más que nada por eso, y fue así de ya estás. Fue por eso, y fue por eso, y también le quería preguntar acerca de eso, de que si podíamos ver la tarea donde teníamos la gráfica grandota, y saber cómo leerla y expresarla en el MATLAB, pero ahora sí que
en verdad, 1000 disculpas, no era para usted, sino era para el Programa. ¿cómo se llama? Ajá, exactamente. Porque hasta también a veces me pasaba en C++, que era así, ¿dónde está este error? Que no sé qué hay. Y fue cuando ya empezaba a soltarme, pero en verdad no pensé que tenía el micrófono activado, profe. No te preocupes. Sí, pero generalmente el programa no, aunque lo tortures, no te va a decir nada. Sí, ¿qué más quisiera que me dijera? Aquí está, carnal, pero pues sí, no. Pero no sé, pero está bien, mañana terminamos este programa y checamos lo que tú me dices, Isaac, ¿vale? Va, que va, profe. Bueno, que tengan buen día. Gracias a todos. Gracias, profe. Que tengan excelente día. Hasta luego. Gracias, adiós. Puede ser, Buen día, profesor. Gracias, bye.